Bueno, hay un texto, entonces, como para empezar ya sobre el tema del anticoncepción, hacemos una especie de introducción sobre la cuestión de la familia en general y de lo que es el estado matrimonial para llegar a la conclusión después, bueno, si realmente se puede o no recurrir a la cuestión de la anticoncepción. Entonces, de entrada hay un texto importante de un discurso de Pío XII del 3 de abril de 1940. Fundar una familia, decía Pío XII, no es solamente vivir para sí mismo, desenvolver útilmente en sí las fuerzas del cuerpo, las facultades del espíritu, las cualidades sobrenaturales del alma. Es multiplicar la vida. Con eso solo ya se responde lo que decía este pobre hombre, claro, en Uruguay. Es decir, es querer como resucitar y revivir, a pesar del tiempo y de la muerte, en las generaciones sucesivas, cuyo largo desenvolvimiento en la serie indefinida del tiempo no se llega a abarcar con la mirada. Infelices los esposos que no han comprendido y gustado la dulzura de esta esperanza. Más infelices aún, y culpables, aquellos que, en oposición a las leyes del Creador, le restringen o le cierran el acceso al nido familiar. ¿Acaso demasiado tarde se acordarán de que ellos mismos, solo por una alegría efímera, han abierto sobre su hogar la puerta de aquel abismo donde perece toda esperanza? Jóvenes, sigan a Pío XII, no a los modernos obispos, si quieren ser felices en el matrimonio. 1940. Entonces, conforme a ese texto, no cabe duda que según el plan de Dios y según la esencia misma del matrimonio, en general es deber grave de los esposos responder a ese fin primario del matrimonio, que es la procreación y educación de la prole. Y a esa primera inclinación de la naturaleza que hace a la conservación del género humano por medio de la procreación. Toda esta cuestión, en sentido general, no presenta dificultad. No debería presentar dificultad, pero hoy en día también presenta dificultad. Pero el problema es si en particular, es decir, si cada matrimonio, tomado individualmente, particularmente, tiene la obligación absoluta de tener hijos o no. Y ahí viene otro texto de Pío XII, es un discurso del año 58, 20 de enero de 1958. Entonces es bueno recordar estas otras palabras de Pío XII, esta vez dirigidas a la Asociación de Familias Numerosas. Y es a través de esa Asociación de Familias Numerosas que Pío XII hace una enseñanza para todos. Claro. No está limitado a esas familias numerosas, como vamos a ver. Decía Pío XII entonces, en el año 58, 18 años después, para que se vea que hay una continuidad de pensamiento. Y estamos a unos 9 meses más o menos de la muerte de Pío XII. 9, 10 meses. Por la parte católica es preciso insistir para difundir la persuasión fundada en la verdad de que la salud física y moral de la familia y de la sociedad se tutela tan solo en la obediencia generosa a las leyes de la naturaleza, o sea, del Creador, y ante todo albergando hacia ellas un sagrado e íntimo respeto. Pero si falta el sincero propósito de dejar al Creador cumplir libremente su obra, el egoísmo humano sabrá siempre encontrar nuevos sofismas y pretextos para hacer callar, si fuese posible, a la conciencia y perpetuar los abusos. El valor del testimonio de los padres de las familias numerosas consiste en la prontitud para aceptar con alegría y reconocimiento los inestimables dones de Dios que son los hijos y en el número que Dios disponga, en atestiguar con los hechos que la salud física y moral de la familia y de la sociedad no se protege más que obedeciendo generosamente las leyes de la naturaleza, es decir, del Creador. Con esto solo estamos evidentemente diciendo que este presidente de un dicasterio romano es un sofista. Pío XII utiliza
la expresión sofistas. Y me parece que vale la pena, aparte para los amigos, sobre todo de San Luis y de Córdoba, que enviemos un calurosísimo saludo ¿a quién? A Roberto y a Leticia. Por supuesto. ¿Por qué? Hoy fue mamá de Juan Martín, de 3,9 kilos, esta mañana, después de su 5ª cesárea, con todo un montón de factores de riesgo que a cualquiera lo harían temblar, ¿no? Y dijeron, bueno, aquí estamos, abiertos a la vida. Un gran abrazo, una bendición para la familia de Roberto, de Leticia Rodríguez, que no Rodríguez Valvidaris, así que, claro que sí, un gran abrazo y para Dios ellos. mediante, por razones, digamos, circunstanciales, pero Dios mediante, el bautismo va a ser el 5 de noviembre. Bien. No podía ser antes, pero el deseo de ellos era que fuese cuanto antes. Como debe ser. Pero va a ser el domingo 5, por lo tanto, un miembro más de los 50. Claro, ahora son 51. Son 51, que va a tener el honor el padre Grosso de bautizar y de contar con sus chirridos y llantos en la misa. Claro. El domingo es 6. ¿6 es? Sí. No, pero entonces Sábado sábado 5 5 es el sábado bautismo. 5. Sábado 5, entonces sí, me equivoco. Sábado 5 es el bautismo, Dios mediante, de el nombre Juan Martín. Juan Martín. Un abrazo grande, la bendición para esta familia. Numerosa. Numerosa. Sí. Sí, porque el más grande, ¿cuántos años tiene la más grandecita? Lourdes. Y tiene 9. 9, ¿no? 9. Es el quinto. Y 5ª cesárea. 5ª cesárea. ¿No? Que no es poca cosa. Yo la vi antes de ayer, estuve con ellos antes de ayer y estaba muy, muy animada ella. Muy animada. Así que con gran alegría hemos recibido la noticia hace 45 minutos apenas. Sí. Le pedí por favor que cuanto antes nos avisa. Me dijo que a las 8 ya iba al quirófano, pero bueno, que no se sabía exactamente, pero les dije que cuanto antes nos pasara la noticia. Cumplieron. Sí. Entonces esos a mí me dos gustaría textos, hacer notar acá en este texto fuertísimo, de el Papa Pío XII, esa identificación que tampoco hoy se hace, ni siquiera en el Vaticano. La naturaleza, es decir, el creador. Esa es la razón, lo hacíamos hace ni siquiera 10 minutos, yo estaba hablando de eso, y justamente esa es la razón. Porque hoy se habla de la naturaleza como si fuera una cuestión evolutiva, propia de la persona humana y no del creador. Ente propio. Sí. Y vea que habla de el egoísmo humano. Entonces, esos jóvenes que no quieren tener familia, al menos no por ahora, los primeros años no, vamos a disfrutar nosotros los primeros años de nuestra vida matrimonial. Egoísmo humano, que sabrá siempre encontrar nuevos sofismas y sofistas en el Vaticano y en otros lugares también, que vengan a apoyar su egoísmo natural, humano. Y además encuentran sofismas y pretextos para hacer callar, si fuese posible, a la conciencia. Es decir, deforman la conciencia. ¿No? Y por supuesto perpetúan los abusos, como dice también Pío XII. Pero es deformar la conciencia de los esposos. Totalmente. Bueno, es cierto que no siempre la reducción de los hijos da derecho a pensar en una mala acción en sí misma. O sea, cuando uno ve que, bueno, se casaron hace 6 meses y vemos que no hay nada, preguntamos, no está, bueno, no necesariamente quiere decir que están haciendo algo malo. Ojo. Entonces, no siempre la reducción de los hijos, o hace 4 años están casados y tienen uno solo, no siempre eso da a derecho a tener, digamos, juicios temerarios. También lo es, y por desgracia con mayor frecuencia, que esa limitación de hijos responde a motivos de puro egoísmo y que se ejecuta por medios inmorales, gravemente pecaminosos y que dañan la ley natural, la ley de Dios. Entonces entramos así de lleno en la parte que nos interesa de la anticoncepción. Entonces, puede surgir la pregunta, ¿hay circunstancias que hagan absolutamente necesario evitar un hijo? Y en esta hipótesis, que la respuesta diga, digamos, una reflexión concienzuda de los
padres, de los dos cónyuges, habiendo consultado a un médico, por ejemplo, a un sacerdote, llegamos a la conclusión de que sí, que hoy por hoy todo aconseja, todo indica que no hay que encargar un nuevo bebé. Por más o menos tiempo depende. O como dice Pío XII, incluso por el resto de la vida matrimonial. Entonces, hay circunstancias en las cuales se puede espaciar los nacimientos o incluso evitarlos totalmente. Sí. En esa hipótesis surge la pregunta: ¿es lícito recurrir a cualquier procedimiento para evitar el embarazo? ¿Es lícita la anticoncepción? Ahí viene el problema. Entonces, ¿puedo evitar los hijos sin pecar? Ahí está la cuestión. ¿Puedo evitar los hijos sin pecar? ¿Puedo evitar los hijos? Llegado el caso, en tales circunstancias, sí. ¿Cómo hacer para no pecar? Ahí viene el tema. Entonces, vamos manejando. Asentemos en un primer principio inconmovible que se desprende de la ley divina, de la misma naturaleza de las cosas. Y ha sido ratificado con la fuerza del magisterio llamándolo la ley fundamental del acto y de las relaciones conyugales. Dice Pío XII, este es un fragmento de la encíclica Casti Connubii, Pío XI, y lo repite Pío XII en el discurso a las obstétricas el 29 de octubre de 1951. Todo atentado de los cónyuges en el cumplimiento del acto conyugal o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, atentado que tenga por fin privarlo de la fuerza a él inherente e impedir la procreación de una nueva vida, es inmoral. Y ninguna indicación, entre comillas, por esta palabra, o necesidad, puede cambiar una acción intrínsecamente inmoral en un acto moral ilícito. Esta prescripción sigue en pleno vigor lo mismo hoy que ayer, y será igual mañana y siempre, porque no es un simple precepto de derecho humano, sino la expresión de una ley natural y divina. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que es un precepto? La expresión de la ley natural y divina, que todo atentado de los cónyuges en el cumplimiento del acto conyugal o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, atentado que tenga por finalidad privar a ese acto de la fuerza inherente a él, de modo tal de impedir la procreación de una nueva vida, eso es inmoral y pecaminoso. Intrínsecamente inmoral. Eso es lo que enseñaba Pío XI ya en el año 30, conforme a toda la tradición de la Iglesia y a todo el magisterio de la Iglesia, porque no es una invención en el año 30, retomado por Pío XII en el año 51. Ese es el principio inconmovible a partir del cual debemos partir. Si no está este principio asentado, no podemos hablar de nada. Aún más, la facultad sexual recibida por el hombre y la mujer no les da derecho y potestad sobre ella, sino en un matrimonio válidamente celebrado y sólo para la realización natural del acto matrimonial. En mi computadora son 2 renglones, Con eso solo, a 2 por lo menos de las preguntas de la Débora Friedman se respondía categóricamente. Sí. La facultad sexual recibida por el hombre y la mujer no les da derecho y potestad sobre ella, sino en un matrimonio válidamente celebrado y sólo para la realización natural del acto matrimonial. Ojo, como yo siempre digo a los jóvenes cuando los preparo para el matrimonio. No por el hecho de haberse casado, ahora vale todo. No, solo para la realización natural del acto matrimonial. Quisiera estar en más de una casa
que esté sintonizando la radio Cristiandad, me estén escuchando, las cosas que debe estar diciendo. Y el taxista, las cosas que debe estar pensando. Y la pasajera que va detrás, lo que le debe estar diciendo. O lo colorada que se habrá puesto. Pero yo lo lamento. De bronca, no de vergüenza. No sé. Y bueno, no son palabras mías. Pío XII es terminante en esto. Vale decir que al hombre, contrariamente a lo que ocurre con los demás seres animados privados de razón... Sí, los brutos, ¿no? Sí, sí. Al hombre le ha sido adjudicado el derecho y potestad de usar y ejercer esa facultad solamente en el matrimonio válidamente celebrado. Pero fíjense cómo hace acordar las palabras del obispo que vimos recién. Claro. Solo en el matrimonio, pero totalmente a la inversa. Totalmente desvirtuado. ¿No? Qué bárbaro. Por naturaleza, este derecho, en cuanto al objeto y ámbito a que se refiere, no está sometido a la voluntad de los hombres, y por la fuerza de esta ley de la naturaleza, no corresponde al hombre el derecho y la potestad del pleno ejercicio de la facultad sexual, sino es en cuanto ejerza la cópula conyugal conforme a la norma impuesta y definida por la naturaleza misma. Fuera de este acto natural, ni en el mismo matrimonio le está dado disponer plenamente de esta facultad sexual. Ni en el matrimonio, con más razón fuera. Claro. Esto es un discurso al Segundo Congreso Mundial de la Fertilidad y de la Esterilidad del 19 de mayo de 1956. Como conclusión, ¿qué es lo que podemos sacar de esto? Quien se acerca a esta fuente de la vida, que es el acto conyugal realizado en la sagrada intimidad del matrimonio y conforme al orden que enseña la misma naturaleza, debe respetar ese orden que el Creador quiere que sea mantenido y las leyes que lo rigen. Y por ello, porque no se trata de puras leyes físicas, biológicas, a las que necesariamente obedecen agentes privados de razón y fuerzas ciegas, sino de leyes cuya ejecución y cuyos efectos están confiados a la cooperación voluntaria y libre del hombre. Una vez más, palabras de Pío XII, en el famoso ese discurso a las obstetras de Roma. La participación del hombre en este orden implica la acción y la omisión. La naturaleza pone a disposición del hombre toda la concatenación de las causas de las que surgirá una nueva vida humana. Al hombre toca soltar, liberar su fuerza viva y a la naturaleza desarrollar su curso y conducirla a su término. Después que el hombre ha cumplido su parte y ha puesto en movimiento este maravilloso hacer de la vida, su deber es respetar religiosamente su progreso, deber que le prohíbe detener la obra de la naturaleza o impedir su natural desarrollo. O sea, ni siquiera en caso, por ejemplo, de que sepa que el niño va a nacer con una deformidad, es la naturaleza la que lo lleva ahí, la naturaleza con las leyes que le impuso el Creador, y hay que dejarla seguir hasta el final. Este texto sirve justamente no solamente para la cuestión de la anticoncepción, que es el tema de hoy, sino también concretamente el tema del aborto, por supuesto. Una vez que doña Rosa en su casa encendió el horno, bueno, le cabe a ella la posibilidad de apagarlo o no apagarlo, pero si lo deja prendido y va a calentar el horno. No puede pretender poner una botella de Coca-Cola y que después esté fría. Claro. Y lo mismo, si pone la botella en el freezer y no puede pretender que después esté caliente. Ella puede conectar o no el freezer, pero el freezer va a enfriar, va a responder a su naturaleza. Entonces Juan y Martita, casados legítimamente, válidamente, pueden o no hacer uso del acto matrimonial, pero si hacen uso tiene que ser conforme a la naturaleza. Y tienen que dejar seguir su curso. Eso es la doctrina católica. Vemos, yo insisto que con Pío XII se podría tomar textos de papas del siglo XIII o moralistas del siglo V. Que no varían, evidentemente. Por supuesto que no, pero tomo las de Pío XII porque es el último referente cierto, con razones que hacen referencia justamente a Dios, creador, y a la naturaleza creada por él, y no a razones sentimentaloides.
o de pura dignidad humana. También encontraríamos textos de esta naturaleza, por ahí después, o sobre todo en el otro especial, citaré alguno que otro del magisterio modernoso, para que también aquellos que incluso hoy en día dicen que hay que obedecer, no obedecen a nadie. Concretamente el obispo que fue Uruguay no obedece a nadie, se obedece a sí mismo. Claro. Bueno, eso en cuanto... Hacemos una pausa, si le parece. Perfecto. Y enseguida regresamos aquí con los especiales de cristiandad junto al padre Juan Carlos Serián. Sigamos con lo nuestro. Estábamos entonces en la cuestión de por qué está prohibido por la ley natural, por Dios y por lo tanto por la Iglesia, la anticoncepción. Vemos así con los textos que hemos leído, sobre todo de Pío XII, de Pío XI, la malicia intrínseca de toda forma de anticoncepción directamente querida, de todo intento voluntario de frenar positivamente el orden de Dios en cualquier proceso natural de engendrar una nueva vida humana. Intrínsecamente perverso. Yo aquí me hago una pregunta que siempre me dio vuelta un poco en el tema, porque dice justamente de toda forma de anticoncepción directamente querida. Y pregunto si ese recurso a los periodos infértiles, que ahora prácticamente se recomienda, yo lo he escuchado en los cursillos prematrimoniales desde ya para los novios, ¿no? O sea, ustedes se casan y pueden hacer uso de esto sin ningún tipo de problema. Y referido, mejor dicho, al matrimonio en sí y al matrimonio que ya tiene hijos, ¿no? Si esas graves condiciones puestas por Pío XII, en definitiva, no forman parte de un negarse a la providencia también. Es decir, yo confío en Dios. Dios es bueno. Dios es amor. Si yo me entrego total y absolutamente a Él, si vienen los hijos es por algo. Y si no vienen los hijos es por algo también. Y eso lo veremos mañana, ¿no? Esa contrapartida, la no aceptación de cuando no vienen los hijos. Y entonces, siempre esta mentalidad anticoncepcionista va a acompañar, inclusive en el uso de los periodos infértiles. Se mantienen relaciones no queriendo tener hijos. Bueno, pero justamente, después vamos a llegar a eso, ya fue publicado, ¿no es cierto?, en el blog, la cuestión de la utilización del matrimonio en los días agenésicos. Pío XII pone los principios bien claro. Entonces, evidentemente que está esa concepción, puede estar esa concepción personalista del matrimonio. Entonces, de todos modos, Pío XII dice que el recurso a esos días siempre queda librado también la apertura, ¿no es cierto?, a de que los métodos esos no son totalmente seguros, queda siempre esa aceptación del hijo que eventualmente pueda venir. Pero la idea es que yo no quiero. No quiero en esas determinadas circunstancias, y es eso lo que analiza Pío XII. ¿Y eso en su momento no representó como un quiebre? No. Esa aplicación de esas cuatro causales grandes, graves. No, porque digamos... Porque ciertamente que viola la naturaleza misma del acto conyugal. Y de la intimidad. No, y eso no. Tener que estar recurriendo al acto solamente para los días infértiles desnaturaliza el amor de los esposos. Bueno, eso es la cuestión, pero no desnaturaliza el acto. Atención. No, el acto no. Puede, sí. El acto no. Bien hecho no. El acto no lo desnaturaliza. Ahora, justamente, si la concepción que se tiene para hacer uso de eso no responde a las razones previstas por Pío XII, que están muy bien analizadas, entonces, por supuesto, si uno le pregunta a Pío XII, ¿qué es mejor en el caso, digamos, de la indicación económica? ¿Qué es mejor? ¿Abandonarse a la divina providencia? Bueno, le va a decir, por supuesto que es lo mejor. Pero ahí está el tema, es que yo estoy obligado a lo más perfecto, estoy obligado a lo mejor, y no. Ahí está el tema. Entonces, en contrapartida, puedo condenar, decir que están como, si vemos a este obispo, ¿no es cierto?, y hoy por hoy la tendencia, la más católica, entre comillas, que existe hoy en día, aquel matrimonio que se encontraría en uno de estos cuatro, una de estas cuatro indicaciones
y no quiere recurrir a los métodos agenésicos y se libra la providencia, lo acusan de irresponsable. Claro. Entonces, ese es el tema hoy en día. Entonces, yo no estoy obligado a lo más perfecto, pero tampoco, con mucha más razón, no estoy obligado al imperfecto. Entonces, por favor. Ahora, el tema hoy en día se ha invertido de tal manera que aquel que en ese caso no recurriese, en el mejor de los casos, por supuesto, no recurriese a estos métodos, es un irresponsable. Y va en contra del Humane Vitae, que habla de la responsabilidad de la paternidad. O mejor dicho, ellos hablan de la paternidad responsable. Yo hablo de la responsabilidad de la paternidad. Claro. Ellos van y dicen, no, es un irresponsable. Es un imprudente y estaría cometiendo un pecado contra la prudencia. Claro, casi como tentando a Dios. Entonces, y yo en concreto a la respuesta suya, si bien es más perfecto librarme a la providencia y decir, bueno, que sea lo que Dios quiere. Entonces, si Dios en su sabiduría juzga que no es conveniente para mí el encargar un nuevo bebé, Él dispondrá que no venga. Y yo me libro, bueno, eso sería lo más perfecto, pero yo no estoy obligado a lo más perfecto. Ahora, eso que es lo más perfecto hoy en día es imperfecto. Se han invertido los roles. Es terrible. Pero después vamos a ver, o sea, vamos a llegar, pues están los diversos métodos, vamos a ir en orden decreciente de gravedad, por así decir. Los métodos o medios anticonceptivos, bueno, están primero los estrictamente quirúrgicos, después están los farmacológicos, y después está el recurrir a los días agenésicos. Y en este caso vamos a analizar eso, aunque ya, insisto, ya eso está en el blog, el que quiera anticiparse, si es que no lo vemos hoy o mañana, bueno, ya está en el blog eso. Bueno, pero estábamos en que es intrínsecamente malo esa forma de anticoncepción directamente querida. Y en esto debemos ser totalmente claros. Quien viola esta ley general, este principio básico, que lo habíamos asentado con un texto de Pío XII, quien viola esta ley general, este principio básico en el uso del matrimonio, peca mortalmente, porque se trata de una materia grave. Entonces, hay materia grave si hay claridad, y pleno consentimiento, hay pecado mortal. Yo quisiera saber si a los jóvenes en la preparación de sus matrimonios les dicen esto. O sea, toda práctica fraudulenta en el matrimonio no solo está gravísimamente prohibida por la ley de Dios, sino que es esencialmente, intrínsecamente inmoral y constituye una gravísima ofensa a las leyes naturales. Por lo tanto, son condenables siempre y en cualquier circunstancia. Pío XI ya lo decía y Pío XII lo retoma. No hay ninguna indicación que faculte esto. Ninguna circunstancia, por difícil que sea, de tal manera que ni el mismo Dios puede dispensar jamás de la observancia de esas leyes. ¿Por qué? Porque son naturales y es Él el autor de la naturaleza. Entonces no las puede dispensar. Entonces Dios milagrosamente puede suspender. Él, como Dios, puede suspender las leyes naturales, pero no puede dispensarlas. ¿Por qué? Porque van contra la naturaleza de las cosas. Y consiguientemente va contra la esencia misma de Dios. Porque las leyes de la naturaleza se fundan en Dios. Y esto es lo que la gente ignora. Entonces veamos cómo se vive en un ateísmo práctico. Ese naturalismo moderno, en definitiva, se debe a un ateísmo práctico. Entonces imagínense, si no entendemos esto, ¿cómo vamos a entender después el decir, bueno, ni siquiera voy a recurrir a los días agenésicos? Estamos a años luz de eso. Sí, totalmente. Bueno, debemos aclarar, sin embargo, algo. Si no está demasiado claro, todo lo que venimos diciendo es una doble referencia al orden natural y a la ley divina, interpretada por la autoridad de la Iglesia de manera infalible,
porque tiene poder para ello. Eso es importante. Por eso, para aceptarlo, debemos creer que la Iglesia tiene esta facultad. Quien no cree difícilmente podrá aceptar y quedar convencido, aún por argumentos puramente racionales, porque en ese orden hay cosas que se nos escapan, difíciles y hasta imposibles de entender. Nuestro Señor, hablando a sus discípulos, cierta vez les dijo: el que pueda entender, entienda. ¿No? Es evidente que en muchos matrimonios se dan situaciones penosísimas, dificultades aparentemente insalvables para cumplir las directivas del magisterio de la Iglesia. Los discípulos le replicaron: si tal es la situación del hombre con la mujer, no es conveniente casarse. Y conocemos la respuesta. No todos tienen la capacidad para entenderlo. Y ya lo dijo después, lo retomó San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde aconseja la virginidad. Objeción inmediata que se presenta: bueno, pero si todo el mundo toma esto, el mundo se acabaría enseguida, porque no habría una propagación del género humano. Respuesta de San Agustín: qué manera hermosa de que se termine el mundo. Lamentablemente se va a terminar de la otra manera, claro, con superpoblación, siendo súbditos de Satanás. Muchas veces Dios permite esas situaciones por razones que no entendemos. Pero eso no nos permite violar su ley, modificarla para superar nuestras dificultades. Jamás para el hombre es lícito en esto sustituir el orden de Dios, es decir, la ley de la misma naturaleza, ¿no? Bueno, esto sería como una introducción, antes de empezar, de llegar a tener en cuenta, analizar y juzgar, desde el punto de vista moral, los métodos o medios anticonceptivos. Entonces, pero para llegar a ese juicio, era necesario primero establecer esta plataforma, estos principios. Claro. Entonces vamos a hablar expresamente de las implicancias morales de los métodos cuya utilización, con el fin de evitar la procreación, son decididos por el esposo, la esposa o ambos de común acuerdo. A veces es ella, a veces es él, a veces es con desconocimiento del otro, a veces es de común acuerdo. Y bueno, todo eso cae bajo la responsabilidad directa de uno, de los dos o de ambos. Una advertencia: no siempre la responsabilidad en la acción pecaminosa es la misma para ambos. Un esposo puede no saber lo que está haciendo el otro. Concretamente, si está insumiendo fármacos, no necesariamente lo sabe. claro. Entonces, bueno, como todas estas circunstancias son delicadas, pertenecen exclusivamente al fuero de la conciencia, bueno, evidentemente aquel que tenga dudas, tenga preguntas, bueno, tiene que recurrir a un confesor, tiene que recurrir a un sacerdote, evidentemente católico. Claro, Pero ahí viene el problema. Católico. No puede recurrir a los obispillos que vienen del Vaticano. Claro. Es complicado el tema. Y bueno, es que estamos al fin de los tiempos. Bueno, no es más complicado que en el caso de los sacramentos. Así No. que tenemos una consulta a propósito. Dice: estimados amigos de Radio Cristiandad, por favor, que el padre me responda qué dice la Santa Madre Iglesia en el caso de un matrimonio que no puede tener hijos a causa de que la esposa no ovula lo suficiente y recurre al método natural de tomar vitaminas para ovular más. Esta ayuda es poco recomendada por los médicos, porque existe una alta probabilidad de embarazos múltiples. Pero insisto en que el tratamiento es solamente tomar vitaminas naturales sin ninguna otra intervención externa o interna en el proceso de fecundación. Les agradezco, Luis. O sea, este sería más bien el tema del próximo especial, que sería la cuestión de la procreación artificial, que no es el caso, por supuesto. Entonces, aquello que en sí ayude al organismo, en este caso a ovular, en el caso de la mujer, no va contra la naturaleza. Aquello que ayuda al organismo no va contra la naturaleza. Se trata de cualquier otro fármaco, ¿no es cierto? Como también, vamos a ver, se podría utilizar
fármacos que impiden la ovulación con la finalidad médica de curar. Ahora, el problema que se plantea es si durante el tratamiento la mujer que está casada va a poder hacer uso o no del matrimonio. Entonces, acá se está preguntando si yo puedo favorecer la ovulación. En el otro caso es, puedo impedir la ovulación. Depende entonces el caso. Entonces, tanto en un caso como en el otro, la respuesta en principio, desde el punto de vista moral, es sí. Pero, entonces, así de la misma manera que si yo voy a impedir la ovulación, depende con qué tipo de fármacos modernos. Pues si además de impedir la ovulación, en caso de que no se impidiese completamente y quedase la posibilidad de embarazo, y entonces van a utilizar anticonceptivos que además son abortivos, pues entonces durante el tiempo que dura el tratamiento no puedo hacer uso del matrimonio. Claro. Aquí, si el riesgo es que haya múltiples ovulaciones y por lo tanto no va a ser un solo embrión el que va a ser procreado, sino varios, bueno, se juzgará la gravedad de eso, y en ese caso, bueno, si lo que quieren es a todo riesgo, ¿no es cierto?, tener hijos, bueno, yo diría que se podría, pero de todos modos, mejor habría que ver, ayudar a la naturaleza de otra manera. Claro, habría que ver, yo no conocía el tema de que tomando vitaminas se favorecía la ovulación. No, por eso, es una cuestión estrictamente médica. Habría ¿no? que ver, claro, que ese compuesto realmente sean vitaminas y no que contenga algún otro tipo o de experimentación científica, de lo que hay mucho supuesto hoy en boga, y que quizás pueda traer algún otro tipo de problema al feto en la vida intrauterina. Ahí, por ejemplo, en una de las respuestas del obispillo que dio declaraciones en Uruguay, él venía para un congreso de fertilidad, o de infertilidad, y daba, eventualmente pienso que iban a tratarse diversos métodos para poner como ayuda a aquellos matrimonios infértiles, pero no sé cuáles fueron las conclusiones de ese. Ahora, viendo las respuestas así nomás de la general, me imagino, si vamos a lo particular, por eso puede ser cualquier cosa. A la respuesta en general, desde el punto de vista moral, es aquello que ayuda a la naturaleza a cumplir su finalidad, está bien. Está bien. Lo que va contra, no. En este caso hay una ayuda a ordenarse de la naturaleza, ¿no? Que está desordenada en el caso de la ovulación irregular o poco por ahí se puede utilizar sin hacer uso del matrimonio hasta que ver si se regularizan o no las ovulaciones y después, bueno, listo. O sea, hacer el tratamiento, entonces así como de la otra manera impedir la ovulación, y si se corre el riesgo de que haya abortos, entonces bueno, no hacer uso del matrimonio mientras dura el tratamiento. Entonces lo mismo, puedo aplicarme rayos X porque tengo un tumor o lo que fuese, sí, ¿y qué hago en ese? Y bueno, mientras dura el tratamiento y un tiempo prudencial posterior, y no puedo tener relaciones porque se corre el riesgo de que el embrión a procrear, ¿no es cierto?, nazca con deformaciones o con problemas a causa de las irradiaciones. Pero entonces el problema, ¿puedo irradiarme? Sí, pero en ese caso, y bueno, no haga uso del matrimonio. ¿Y eso cae bajo pecado mortal? No, evidentemente ¿O es simplemente que no. Es una precaución, por supuesto. Precaución. Porque también alguien podría decir, bueno, que recurra a los periodos agenésicos mientras dure el tratamiento. Claro, pero como no son seguros, entonces se corre el riesgo. Entonces esa sería una de las causas de Pío XII de una de las causales que él da de las 4: indicación médica, educación eugenésica. Pero yo no estoy obligado a recurrir, insisto. Claro. Puedo recurrir, pero no estoy obligado a recurrir. Hoy en día me quieren imponer la obligación de recurrir. Y no solamente de recurrir, sino que eventualmente que quede embarazado, hacer el aborto. Simplemente porque me están irradiando. A esa locura hemos llegado hoy en día. Sí, por las dudas. No, por eso se ha hecho todo un trastoque absoluto de la cosa. Entonces hoy pasa por ser, digamos, culpable y pecaminoso, pecador, el que hace las cosas conforme a la naturaleza. Y pasa por ser virtuoso el que va contra la naturaleza. Vaya si son signos de los últimos tiempos. Entonces, antes de entrar bien en el tema, lo que podemos llamar
en forma así genérica, las prácticas anticonceptivas, definamos la anticoncepción. Entonces, ¿de qué se trata? Es todo acto u omisión que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o medio hacer imposible la procreación. O sea, todo acto o toda omisión puede ser positivo o negativo, que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias, es decir, antes, durante, después del acto, se proponga como medio o como fin hacer imposible la procreación. Eso es lo que se llama anticoncepción. Entonces esta doctrina es explícita en la enseñanza de la Iglesia y tiene como apoyo, por ejemplo, textos de la Sagrada Escritura, en el Génesis 38, 8, 10, los padres de la Iglesia, en San Agustín, dice, por ejemplo, porque ilícita e impúdicamente yace, aún con su legítima mujer, el que evita la concepción de la prole. Ilícita e impúdicamente. San Agustín. Papas como Pío XI en la Cástico Nubi, Pío II en el discurso a las obstétricas de Roma, el discurso al Congreso de Hematología, que ya hemos citado, el Catecismo del Concilio de Trento, el Catecismo romano, narra lo que el ángel dice a Tobías: te unirás a la doncella con temor del Señor, llevando más bien el deseo de tener hijos que de la concupiscencia, a fin de conseguir en los hijos la bendición. Y añade, y esta fue la única causa por la que instituyó Dios el matrimonio al principio del mundo, de donde se deduce que es gravísimo el pecado de los que, unidos en matrimonio, o impiden la concepción o promueven el aborto por medio de medicinas, porque esto debe considerarse una conspiración desnaturalizada de homicidas. Catecismo romano, catecismo de incluso, por eso lo pongo, digamos, al final, incluso Juan 23, en la Mater Magistre, aunque de manera más genérica, y el mismísimo Pablo VI, en Humane Vitae, número 15, se refieren a estos temas. Pero mucho más explícito es, y claro, Pío XII, en el discurso a los participantes del segundo Congreso de Fertilidad y la Esterilidad del 19 de mayo del 56. Decía Pío XII: el niño es fruto de la unión conyugal manifestada en plenitud por el ejercicio de funciones orgánicas, de las emociones sensibles que las acompañan, del amor espiritual y desinteresado que las animan. Es en la unidad de este acto humano, el acto conyugal, donde han de situarse las condiciones biológicas de la generación. Jamás está permitido separar estos diversos aspectos hasta el punto de excluir positivamente ya la intención procreativa, ya la relación conyugal. Bueno, este texto es muy importante, pero lo vamos a usar después también cuando hablemos de la procreación artificial. Vean que la razón que da Pío XII es que el niño es fruto de la unión conyugal manifestada en plenitud por el ejercicio de funciones orgánicas, de emociones sensibles que las acompañan, del amor espiritual y desinteresado que las animan, y que es en la unidad de ese acto humano, que es el acto conyugal, donde ha de situarse las condiciones biológicas de la generación. Y jamás está permitido separarlos. Hay que destacar ese doble aspecto del acto matrimonial, unitivo y procreador, como queridos explícitamente por Dios y fundados en aquellas palabras del gen creced y multiplicad, serán los dos una sola carne. Por lo tanto, buscar la procreación, como vamos a ver en el próximo especial, sin el aspecto unitivo de los esposos, es decir, buscar la unión en un tubo, en una probeta,
Buscar la procreación sin el aspecto unitivo de los esposos es buscar el niño mediante la procreación in vitro o la fecundación artificial. Buscar el aspecto unitivo apartando el aspecto procreador, es la contracepción, la anticoncepción. Pero ambas prácticas tienen por fundamento el mismo texto de Pío XII, y ese texto de Pío XII, la ley natural. En este caso concreto sobre el acto matrimonial. Por lo tanto, el acto conyugal, por la finalidad intrínseca puesta en él por el mismo Creador, debe ser fecundo, debe estar abierto a la fecundidad, y en su doble aspecto, uno positivo y otro negativo. Entonces, en esto también es terminante, hay discursos, casi innumerables de Pío XII, a lo largo de su pontificado, que muestran tanto el aspecto positivo como el aspecto negativo. Bueno, no vamos a ondear en esto, que aparte es un poco engorroso seguir por audición, ¿no es cierto?, los textos de Pío XII. Vayamos directamente, ¿qué acciones del hombre o de la mujer afectan el orden natural del acto matrimonial? En primer lugar, tenemos los métodos quirúrgicos. Nos referimos... yo hago la salvedad que vamos de más grave... Claro, del peor... de más grave a... al menos peor. Al menos peor. Métodos quirúrgicos, nos referimos aquí a la esterilización realizada ya en el hombre, ya en la mujer, por medio de un procedimiento quirúrgico que tiene por objeto privar a quien la sufre de la facultad procreativa, por medio de la extirpación o modificación de algunos de los órganos necesarios para ella. Debemos considerar los aspectos morales de quien, por motivos personales, voluntariamente se somete a ella para luego poder realizar sin riesgos de procreación el acto conyugal. Presenta dos formas diferentes. En el hombre se realiza por la ablación de los testículos, por la vasotomía, que es la simple sección del conducto deferente, o la vasectomía, extirpación de un segmento de este conducto. En la mujer, por la extirpación del útero o por la oclusión o ligadura de las trompas uterinas, que es la más fácil y extendida y que se realiza por distintos procedimientos. Si el fin querido es impedir la procreación, cualquiera sea el motivo, riesgo de un futuro embarazo, hijos enfermos, dificultades socioeconómicas, pura comodidad, etc., es ilícita y gravemente pecaminosa. Creo que claro, ¿no? Siempre y en todos casos. Sí, si el fin querido es impedir la procreación, cualquiera sea el motivo. O sea, yo busco otra cosa. Aún el motivo que podríamos encuadrar dentro de lo que se puede mencionar como las 4 condiciones que menciona Pío. Supongamos, yo tengo problemas económicos, bueno, pero no, a esto no, o sea, el método quirúrgico no, nunca, jamás. Por supuesto que no. Se puede hablar de algunas, de la histerectomía producida por una enfermedad, bueno, como consecuencia de la extirpación del útero. Pero eso no es directamente querido. Claro. Eso es el voluntario indirecto sobre el cual volvemos ahora inmediatamente. Estamos hablando de querido como fin o como medio. Exacto. O sea, si lo que se quiere es impedir la procreación, está mal. Una época directamente en que los mismos médicos que llevaban adelante, por ejemplo, una operación cesárea, le decían a la mujer, en el medio del quirófano, ¿querés que te ate la trompa? Sí. Y así ligaron trompas. Bueno. Cuando tendrían que haber ligado trompadas. Sí. Porque además en esa circunstancia, emocionalmente, la mujer... No, está con la guardia baja. No puede responder como respondería en una consulta en el primero o segundo mes del embarazo. Claro. Y en el cual lo más probable es que hubiese cambiado de ginecólogo. Una mujer católica. Sí, por supuesto. Bueno, Pío XI ya lo decía en la encíclica Cástico Nubi. Señalaba esta malicia. No existe, sin embargo, razón alguna, por grave que pueda ser, capaz de hacer que lo que es intrínsecamente contrario a la naturaleza se convierta en naturalmente conveniente y decoroso.
Estando pues el acto conyugal ordenado por su naturaleza a la generación de la prole, los que en su realización lo destituyen artificiosamente de esta fuerza natural, proceden contra la naturaleza y realizan un acto torpe e intrínsecamente desordenado. La Iglesia promulga de nuevo que todo uso del matrimonio en cuyo ejercicio quede privado por industria de los hombres de su fuerza natural de procrear vida, infringe la ley de Dios y de la naturaleza, y quienes tal hicieren contraen la mancha de un grave delito. Esto se tendría que enseñar en la universidad de medicina, y más particularmente cuando se hace la residencia de ginecología. Y no solamente en una universidad católica, con más razón. Con más razón. En una universidad católica, pero Pío XII va a ser más explícito todavía. La esterilización directa, esto es, la que tiende como medio o como fin a hacer imposible la procreación, es una grave violación de la ley moral y por lo tanto ilícita, sea perpetua o temporal, e igual del hombre que de la mujer en virtud de la ley natural de que la Iglesia no tiene potestad de dispensar. Clarísimo. Porque se dice que hay algunas operaciones que pueden ser reversibles, especialmente en algún tipo de vasectomía. Sobre eso volvemos porque se plantea un grave problema ahora. Ajá. Ahora volvemos. Bueno. Pero fíjense en la esterilización directa. Y por si queda duda, explicita Pío XII qué se entiende por esterilización directa. Esto es la que tiende como medio o como fin a hacer imposible la procreación. Entonces, la esterilización directa, así entendida, es una grave violación de la ley moral y es pecaminosa. Es interesante también, por su precisión, los términos de un documento de la Sagrada Congregación para la Fe del año 75, 1975. Lo traigo no como argumento de autoridad yo, porque no lo necesito, porque insisto en que las razones normalmente van a ser otras que las que deberían ser. Pero de todos modos, para los obediencistas, bueno, lo que decía en el año 1975, esta Sagrada Congregación, que muchas veces no tiene nada de sagrada, para la doctrina de la fe, y que menos tiene de la fe. Pero decía: cualquier esterilización que por sí misma, es decir, por su propia naturaleza y condición, hace a la facultad generadora inmediata y únicamente incapaz de procrear, hay que considerar la esterilización directa tal y como se entiende en las declaraciones del Magisterio Pontificio. Queda, por lo tanto, absolutamente prohibida según la doctrina de la Iglesia, no obstante la recta intención subjetiva de quienes deben procurar la curación o prevención de un mal, tanto físico como moral, que se prevé o se teme se seguirá a la gestación. Bien, los términos no son tan claros, contundentes, pero tienen contundencia. Entonces no es lo mismo buscar o realizar una operación directamente esterilizante que quedar de hecho estéril por alguna razón en sí lícita o una enfermedad o un accidente. Claro. No es lo mismo. Toda aquella persona que sea por la naturaleza, ya llegó a una determinada edad y es estéril, o por una enfermedad o por un accidente, es estéril, y concretamente una persona que todavía no ha contraído matrimonio y sabe que es estéril, puede contraer matrimonio, o si está ya casado, puede hacer uso del matrimonio. Sea porque ya la naturaleza lo impide debido a la edad, ya porque hay una enfermedad o lo que fuese. Lo que invalida el matrimonio es la impotencia anterior al matrimonio. Anterior al matrimonio. La impotencia. No la esterilidad. No la esterilidad. Pero de todas maneras, debe comunicar esa situación. Por supuesto. Si no, sí. ¿Da una causal o no? Y no necesariamente. Habría que ver porque si la otra persona, habiendo consultado, porque, digamos, estando de novios y acaeció tal o cual enfermedad o tal o cual accidente del cual presume
que puede ser que su cónyuge no vaya a ser fértil y diga, bueno, yo a todo con toda certeza yo quiero casarme con alguien en principio fértil. Y si la otra persona o el médico saben que no va a haber posibilidad de fertilidad y le dicen que sí, podría haber causal justamente de nulidad. Si hay esa condición. Entonces, si no se cumple la condición, ahora yo por supuesto en ese caso desaconsejaría absolutamente o el poner la condición o el contraer matrimonio. Una persona me dice, padre, yo puedo poner como condición que mi cónyuge ciertamente sea fértil. Yo le diría que no ponga esa condición. Justamente porque va a estar poniendo en entredicho el matrimonio. Y por lo tanto, ¿cómo va a saber si es fértil o no es fértil si no es usando el matrimonio? Pero si yo puse la condición y si no hay fertilidad, no hubo matrimonio, entonces cada uno de esos actos va a ser con alguien que no era mi esposo o mi esposa. Pues mientras no se cumpla la condición, no hay validez de matrimonio. Entonces, si quiere, contraiga el matrimonio, pero no haga uso de él, entonces. Pero si justamente lo que quiere es tener hijos, pues entonces no, o no ponga la condición o no se case. Al menos con esa persona, si usted duda de que realmente sea fértil y en este caso está dudando que le digan la verdad, entonces no se case. Aparte, si le mienten esto, le va a mentir en otras cosas, más graves. Sí, claro. Entonces, ya empezar una vida matrimonial en estas condiciones, ¿para qué te vas a subir ese barco? Entonces, hacemos referencia a acciones terapéuticas quirúrgicas, aquellas que buscan por medio de la cirugía la curación de una enfermedad y que indirectamente producen la esterilización. Es lo que usted me preguntaba, o sea, lo contrario de esterilización directa. Claro. Entonces, indirecta en este caso. Acciones terapéuticas quirúrgicas que buscan por medio de la cirugía la curación de una enfermedad y que indirectamente producen la esterilización. Estas acciones de suyo son lícitas moralmente si se respetan las condiciones enseñadas por el magisterio de la Iglesia. 3 cosas condicionan la licitud moral de una intervención quirúrgica que comporta la mutilación anatómica o funcional. En primer lugar, cuando la conservación o el funcionamiento de un órgano particular en el conjunto del organismo provoca en este un daño serio que constituye una amenaza. En segundo lugar, cuando este daño no puede ser evitado o al menos notablemente disminuido, más que por la mutilación en cuestión, siempre que la eficacia de éste esté bien asegurada. Finalmente, cuando se pueda razonablemente dar por descontado que el efecto negativo, es decir, la mutilación y sus consecuencias, será compensado por el efecto positivo, supresión de daños para el organismo entero, mitigación de dolores, etc. El punto decisivo no está en que el órgano amputado o paralizado esté enfermo en sí mismo, sino que su conservación o funcionamiento entrañe directa o indirectamente una seria amenaza para todo el cuerpo. Puede ocurrir también que la extirpación de un órgano sano y la detención de su funcionamiento normal quite al mal, al cáncer por ejemplo, su terreno de crecimiento o en todo caso alteren esencialmente sus condiciones de existencia. Si no se dispone de ningún otro medio, la intervención quirúrgica sobre el organismo sano está permitida. O sea, todo eso son palabras de Pío XII en el discurso a los participantes del 26º Congreso Italiano de Urología, en el año 1953. Entonces estaríamos hablando aquí de una esterilización indirecta. No es aquella que es buscada directamente con la intención de impedir la procreación. En suma, podemos decir que la esterilización quirúrgica terapéutica o indirecta es lícita cuando, no existiendo otra posibilidad de terapia, se haya de recurrir a ella. Por ejemplo, extirpación de los ovarios, de testículos, de otros órganos del aparato sexual afectados gravemente, por ejemplo, un cáncer. En todos los casos, la indicación es exclusivamente terapéutica, aunque se siga como consecuencia la esterilidad definitiva o temporal.
pero no es directamente buscada esta esterilidad. En este caso se aplica lo que en moral se llama el principio de totalidad. Es más importante la vida del individuo que un órgano o una función orgánica. Y entra en juego también lo que se llama en moral el doble efecto. Entonces aquí surge una pregunta importante. ¿Sería lícito entonces recurrir al principio de totalidad cuando la esterilización es invocada como una necesidad para prevenir los graves peligros de un nuevo embarazo? Repitamos. A ver, ¿y cómo la entienden ustedes la pregunta? ¿Sería lícito recurrir al principio de totalidad cuando la esterilización es invocada como una necesidad para prevenir los graves peligros de un nuevo embarazo? En base a lo que dijimos, ¿qué responderían ustedes en principio? Ahí hay un aspecto preventivo, no de atacar un mal presente y real, sino que está actuando sobre la prevención de un nuevo embarazo. Entonces, en principio, no es lo mismo. No es lícito. Gracias a Dios, de todos modos, tenemos la respuesta de Pío XII. Pío XII ya había contestado negativamente a tal posibilidad. Sus palabras: os encontráis a veces ante casos muy delicados en que no es posible exigir que se corra el riesgo de la maternidad, lo cual tiene que ser absolutamente evitado, y en los cuales la observancia de los periodos agenésicos o no da suficiente seguridad o debe ser descartada por otros motivos. En tales casos los cónyuges no piden de vosotros sino la aprobación de una técnica de la actividad conyugal asegurada contra el riesgo de la maternidad. Hasta en estos casos extremos, toda maniobra preventiva y todo atentado directo a la vida y al desarrollo del germen está prohibido y excluido en conciencia, y sólo un camino permanece abierto, es decir, el de la abstinencia de toda actuación completa de la facultad natural. Es decir, no hay posibilidad de hacer una maniobra quirúrgica, y la única solución que queda, si no se puede cumplir con los periodos agenésicos o hay que descartarlo por otra razón, queda solamente la abstinencia total. Entonces, para que quede claro, por ejemplo, la ligación de las trompas. En caso de que estén afectadas, ellas en particular, por un cáncer o algo por el estilo, pueden ser extirpadas, pueden ser lo que fuese, trabajar sobre ellas, aunque con eso se impida después la procreación. No se las puede ligar si es para evitar un embarazo no deseado. Aunque ese embarazo le provocase efectivamente la muerte a la madre. Se está buscando allí la esterilidad directamente, y hemos visto que no se puede aplicar entonces el principio del doble efecto o el principio de integridad. Recordemos que cuando estamos hablando de quirúrgico, hoy hay otro tipo de posibilidades que podían provocar exactamente el mismo resultado, y que no son manipulaciones quirúrgicas, por ejemplo, sino químicas. No, pero venimos a eso, espere. Bueno. Estamos viendo el primer método quirúrgico. Ahora vienen los fármacos. Bárbaro. Entonces, esta misma respuesta debe darse para otra hipótesis planteada por los médicos y los moralistas, la de una posible ablación del llamado útero cansado. ¿Útero cansado? Sí, fatigado. El cual ha agotado su capacidad y resistencia a causa de un elevado número de cesáreas y de otros factores no propiamente patológicos. Entonces no hay una enfermedad, sino que hay un uso, está usado, está fatigado. Algunos incluso añadían que siendo una operación mayor bastaría con la ligadura de las trompas como sustituto. Esto último es intrínsecamente malo por ser una maniobra directamente contraceptiva. Entonces no se puede alegar como enfermedad el útero cansado. Así, si yo puedo extirpar el útero canceroso, por más que evidentemente la mujer esa después no va a poder tener más hijos, no puedo extirpar el útero cansado. Respecto a la primera cuestión, merece una contestación negativa fundada en los textos ya citados,
y en otro mismo de Pío XII que dice: se provoca una esterilización directa y en consecuencia ilícita cuando se impide una ovulación a fin de preservar el útero y el organismo de un embarazo que no es capaz de soportar. Ciertos moralistas pretenden que está permitido tomar medicamentos con este fin, pero es una opinión equivocada. Discurso de los participantes del Congreso de Hematología que ya hemos citado. Esta tesis es la que, por otra parte, ha adoptado explícitamente en 1994 la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando dio un no rotundo a las preguntas de si era lícito extirpar el útero o aún ligar las trompas en los casos señalados. Y dijo que no. Que no. Año 1994. Bueno, para terminar este tema de los métodos quirúrgicos, abordemos otro punto importante para quien ha realizado esta maniobra directamente esterilizante de la ligación de las trompas o la vasectomía, en el caso del hombre. Hoy se dice que es reversible este proceso, sea la obturación debido a una enfermedad, sea a una intervención quirúrgica humana. Yo no soy médico, estudié cosas de medicina, pero no soy médico, y sobre todo no ejercí, pero se habla de que es reversible. Entonces se plantea el problema. La mujer que se ha hecho ligar las trompas, dado que hoy sería reversible esa situación, ¿está obligada a hacer esa operación de modo tal que se haga nuevamente las cosas conforme a la naturaleza? Y dado que es reversible y no lo quiere hacer, ¿está facultada para hacer uso del acto matrimonial? Es grave el planteo. Entonces, en principio, quien voluntaria y directamente ha buscado la esterilización, el hombre por la vasectomía, la mujer por la ligadura de sus trompas, estaría moralmente obligado a revertir esa operación y recuperar su fecundidad, si ello es posible sin grave inconveniente. Y ahí el grave inconveniente. Bueno, ahí está la cuestión. Eso dependerá de las circunstancias de la primera operación, tiempo transcurrido, juicio de un médico. Claro, es posible que sea que ahora, bajo las actuales técnicas quirúrgicas, practiquen la ligadura de trompas o la vasectomía bajo alguna metodología que permita a posteriori esa rehabilitación. Bueno, pero yo tenía un caso mucho más sencillo que todo esto, que vamos a venir después, que no es la intervención quirúrgica propiamente dicha, pero una vez me viene a la consulta una persona, una mujer, que no era para nada feligresa nuestra, y bajo un shock anímico muy, muy fuerte, porque salía de una de estas casas de planning familiar, a la cual ella había acudido porque su médico, que le había colocado un dispositivo intrauterino, ahora que ella había comprendido, había tenido conocimiento de la gravedad del tema, junto con su esposo, recurre a su ginecólogo para que se lo retire. Y el médico no se lo quiere retirar. Y entonces acude a una de estas casas del Estado, no era aquí en Argentina, acude a estas casas del Estado de planning familiar para que intervenga ante el médico o eventualmente le dé un médico que le quite el DIU. Y sale de esta casa, ve, digamos, nuestra capilla y viene sin saber a dónde caía, ¿no? Sin saber quién era yo. Recurre muy chocada, muy realmente emocionalmente muy consternada, porque en la casa dijeron que no le iban a facilitar de ninguna manera a que ella se sacase el DIU. Estamos hablando de una operación que es mucho más sencilla, mucho más simple, que desligar las trompas ligadas. Claro. No, le dijeron. Ni el médico, ni el establecimiento, digamos, gubernamental,
le iba a obligar a ese médico o disponer de otro para que lo hiciera. No. Vayan preparándose, porque los que quieren, los que dicen que hacen uso libre de su cuerpo, hasta que ellos quieran, y mientras ellos quieran. Hasta dónde quieren y mientras ellos quieran. Hoy ya acontece en muchas partes del mundo, ¿no? En la China, en la India. Y por eso a mí me preocupó la consulta de este oyente hace un rato, donde el médico le decía que no era recomendable porque, no sé, ¿no? No, por eso. Hoy los médicos son profundamente antivida. Muchos médicos. Entonces, en el caso de ser irreversible, supongamos que un buen médico le dice, sí, no, realmente esto es irreversible, él o los esposos deberán manifestar un verdadero arrepentimiento por esa esterilización culpable, confesando su pecado, y en principio desde entonces les estaría permitido el uso del matrimonio, pero en forma moderada, no es porque, bueno, ahora que somos infértiles, viva la pepa. Claro. Atención. Ya nos confesamos, además ya estamos liberados. Eso nos permitió. Claro. Bueno, esos serían los métodos quirúrgicos, ¿no? Bueno, ahora ya después vendrían los métodos químicos o farmacológicos, que ahí entra toda la cuestión de la píldora, todas esas cosas raras. Y después, bueno, ya vienen otros temas más, o sea, menos culpables, si se quiere, menos graves, medios mecánicos en el hombre o la mujer. Después llegamos a los métodos físicos o higiénicos. Y por último, a los medios onanísticos y otros métodos que lamentablemente existen. Y finalmente el uso exclusivo del matrimonio en los periodos agenésicos. O sea que son 7, por así decir, escalones en cuanto, insisto, que serían de mayor gravedad, menos, pero también hay que ver las circunstancias y demás, porque algo a lo mejor es menos grave, como sería el uso exclusivo del matrimonio, por ahí, en las condiciones concretas, se hace más culpable. Entonces, no porque sean según la naturaleza, porque no sean contra la naturaleza, son menos culpables. Claro. Y aquí sí interviene toda la cuestión de la concepción moderna del matrimonio. Y entonces, ojo, porque en los cursillos esos prematrimoniales, si bien no se les dice a los novios, ¿no es cierto?, que se hagan hacer tal o cual intervención quirúrgica, que sería el número 1 de nuestros 7 escalones, les dicen prácticamente que no hay ningún problema en usar el 7º. Atención. Cuando nosotros nos estamos planteando hoy que incluso la utilización de ese 7º realmente exime de toda falta o no. O sea, vea que estamos a años luz de todo esto. Estamos a años luz. Sí. Bueno, y hacemos una pausa. Sí, no sé si cortamos hoy por hoy, no sé cómo... No, como quiera, no sé, quieren un ratito más. Vemos algunos métodos más. Entonces hemos visto los métodos quirúrgicos, ahora venimos a los químicos y farmacológicos. Muy bien. Entonces, anticonceptivos químicos primero. Es condenable el procedimiento por el cual se colocan en los órganos femeninos productos compuestos por sustancias químicas, formando una barrera física y además química que impide el paso de los espermatozoides, los inmovilizan y destruyen. Este sistema, que ya se utilizaba en Egipto mucho antes de Cristo, perfeccionado en la actualidad por la fabricación de pastas, jaleas, cremas, espumas, etc., es intrínsecamente malo y gravemente pecaminoso. Por él se busca directamente, cuando menos, una esterilización temporal, y por ello le son aplicables las condenas del magisterio ya señaladas. Bueno, no hace falta ahondar. Entonces es productos químicos, anticonceptivos químicos. Ahora viene el tema bien peliagudo y completamente al orden del día de los anticonceptivos farmacológicos u hormonales. Entonces, para sintetizar, ¿no es cierto?, resumir, se puede decir, para que tenga la gente que a veces lo utiliza y no sabe realmente de qué se trata,
se puede utilizar la expresión de que estos tipos de anticonceptivos simulan un embarazo y por lo tanto impiden uno nuevo. Entonces, desde el punto de vista, por medio de productos farmacológicos u hormonales, se va a simular un embarazo y por lo tanto se va a impedir un embarazo, claro, porque se está simulando uno. Entonces, antes de formular un juicio moral sobre las píldoras, es preciso que se conozca ese accionar. Con el agravante, y esto sí ya no se dice tanto, no solamente esas píldoras impiden la ovulación, sino que prácticamente todos, absolutamente todos, los productos estos, además, por las dudas, si es que se ha producido la ovulación y la eventual fecundación, y por lo tanto ya se trata ahora de un embrión, va a impedir la anidación del mismo y por lo tanto provocar un verdadero aborto. Por lo tanto, las mujeres deben saber que hoy en día prácticamente todos este tipo de fármacos no solamente impiden la ovulación, sino que en caso de producirse la fecundación, producen la expulsión del embrión y por lo tanto un aborto. A punto tal que una persona que utiliza habitualmente este tipo de fármacos y hace uso del matrimonio en forma habitual, está provocando más o menos 2 abortos anuales. Esa es la estadística, más o menos. Entonces hay que saber esto, porque evidentemente que no se lo dicen. O sea, la anticoncepción hormonal es, en la gran mayoría de los casos, además, abortiva. Eso se encuentra prácticamente siempre también en el prospecto. Sí. Sobre todo en los prospectos de aquellos laboratorios internacionales, en aquellos países donde el aborto está permitido por las leyes. Ahí no tienen ningún problema en poner en el prospecto impide la anidación. En los países con legislación aún como el nuestro, aún, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, ¿no? Donde el aborto sigue siendo penado, directamente no lo ponen. No lo ponen. Evitan ponerlo allí en el prospecto por cuestiones legales, nada más, no por cuestiones éticas. O sea que habría como como 4 barreras. Primero, evitar la ovulación. En caso de que se haya producido y que se produzca la fecundación, demorar la llegada del embrión al útero para su fijación, para su anidación. Por lo tanto, llegaría un embrión, por así decir, ya anciano, no totalmente vital. Además, produce, de esa demora, produce también una serie de una sustancia mucosa, ¿no es cierto?, en el mismo útero, que va a dificultar la anidación, y al mismo tiempo otro tipo de efectos. Por lo tanto, tendría que vencer 4 barreras, lo cual es prácticamente imposible. Son 4 seguridades, entre comillas, que brindaría la famosa pildorita. Hoy por hoy las píldoras anticonceptivas, más que sustancias que impiden la ovulación, son antianidatorias. Claro. Es decir, sin eufemismos, abortivas. Entonces, porque juntamente con la merma de la capacidad ovulatoria, también se interviene la capacidad del endometrio, que es la capa del útero en donde se va a producir la anidación, lo cambian químicamente. De modo tal que lo rechace. Entonces, prácticamente estamos hablando de abortos de continuo, además de lo que en sí provoca esa recarga hormonal
en el cuerpo de la mujer, y allí tenemos la gran cantidad de casos de cáncer, por ejemplo, mamarios, que son producto de la píldora anticonceptiva. Que tampoco se les da esa información a las mujeres. Claro. Por supuesto. E imaginemos con esas leyes que chicas que a los 15, una menor de edad 16, puede 17 tranquilamente ir a comprar a la farmacia, ir a comprar Sí. las pastillitas estas. El gobierno se las provee en los Sí. consultorios públicos, sin tener que intervenir los padres. No, 14 años, totalmente. 13 años, van, piden la píldora, listo, no hay ningún problema. Entonces, incluso dejando de lado este suplemento abortivo, ¿cuál es el juicio sobre la utilización de las píldoras anticonceptivas, que impedirían solamente la ovulación? Bueno, la doctrina católica fue siempre clara, contundente, nunca permitió ni podrá permitir el control de la natalidad por métodos artificiales. Ya Pío XI, en la encíclica Casti Connubii, afirmó que esta doctrina existe desde el principio y nunca fue abandonada. Existe desde el principio y nunca fue abandonada. Y el Santo Oficio condenó como errónea y escandalosa la tesis que consideraba probable la opinión de los que la tenían por lícitos. Y hoy nos enteramos de que si llegase a comprobarse de que solamente impide la ovulación, podría ser utilizado. Un obispo del Opus Dei. Debe ser accionista en alguno de estos Seguro, sí. laboratorios internacionales. Al menos es lícito dudarlo, ¿no? Jamás la Santa Sede había ignorado los argumentos en favor de la contracepción artificial. Y cada vez que se le pedía un pronunciamiento, fue cada vez más precisa la Santa Sede. Durante 20 siglos, todas las iglesias cristianas habían condenado estas prácticas. Es recién en el siglo XX que se las consideró como algo permitido. Los anglicanos en 1930, en su conferencia del Palacio de Lambeth, fueron los primeros en afirmar la licitud de la contracepción. La postura inicial, que solo lo permitía en casos excepcionales, fue cambiando hasta no poner hoy en día ninguna objeción. Hoy solo la Iglesia Católica prácticamente los condena. Y ya vemos con qué bemoles. Sí. En el Catecismo de Trento encontramos razones claras. Una de las razones que invocaban era señalar que jamás el tema lo había definido ningún concilio. Sin embargo, el Catecismo del Concilio de Trento le daba un mentis al declarar como gravísimo pecado el de los que unidos en matrimonio impiden la concepción por medio de fármacos. En latín, medicamentis. Ya está en el Concilio de Trento. Bueno, yo creo que no hace falta ahondar demasiado en este tema. Es un tema conocido, dentro de todo es bastante difundido aún por los medios de la Iglesia modernista. Lo único que, claro, justamente en esa misma frase del Catecismo de Trento, al decir unidos en matrimonio, trae a colación aquello mismo que decía también el fulano del Opus Dei con respecto al tema del preservativo, ¿no? Claro, pero en ese caso hay doble pecado. Claro. Hay doble pecado. El de fornicación y el de violar la ley natural. Doble pecado. Exacto. Es decir, es como si dijera, respecto de la ley de la abstinencia de carne de los viernes, no puedo comer carne los viernes de mi propia heladera. Entonces voy y le robo al vecino, sí. No, doble pecado. Robar y violar y violar la ley de la abstinencia. Claro. Doble pecado. Entonces eso es pero lamentablemente recordemos que tanto Juan XXIII como Pablo VI, dando oídos al canto de sirena entonado por los falsos teólogos, crearon un estado de incertidumbre que duró más o menos tiempo,
Entonces, el primero, Juan XXIII, en 1963, nombró una comisión para el estudio de los problemas de la población, la familia y la natalidad. Y Pablo VI, con sus actitudes y expresiones que dieron lugar a un probabilismo moral. Se trata de momento de estudio y de reflexión sobre un tema extensísimo, delicadísimo, actualísimo, había dicho el 29 de octubre de 1966, a los participantes del Congreso, del 52º Congreso Nacional de la Sociedad Italiana de Obstetricia y Ginecología. ¿Se trata de un momento de estudio? No, ya estaba estudiado y definido por Pío XII. De reflexión, ya fue suficientemente reflexionado el tema. Y él va a crear una comisión cardenalicia para que estudien la posibilidad, para finalmente, después de 2 años de hacer trabajar a todos los medios de información, a la prensa, que sabemos en qué sentido, creó la expectativa de que por fin la Iglesia iba a decir que sí, y evidentemente cuando salió de nuevo el no, fue peor. Y en ese sentido, Blas Piñar tiene un texto muy interesante en su libro El derecho a vivir. Dice, valgan como ejemplo de la situación de duda el hecho mismo de la reflexión, para la que se recurría a la ayuda de expertos, la autointerrogación que el Papa se hacía sobre la respuesta que el mundo le pedía, la frase de su mensaje de Navidad de 1964, es Pablo VI por supuesto, declarando válida la doctrina de Pío XII, decía, al menos mientras no nos sintamos obligados en conciencia a modificarla. Como si tuviese el poder de hacerlo. De su conciencia personal está hablando. Dios mío. Y el anuncio, hecho de mismo, de una nueva palabra no pronunciada todavía para dar al problema de la regulación de la natalidad su verdadera y acertada solución. Eso fue en el 66, Navidad del 64 y luego el 29 de octubre del 66. En ese mismo congreso que ya acabamos de citar. Bien. Y en julio del año 68, finalmente, 4 años después, 5 años y empezamos a contar desde Juan XXIII, publica la famosa encíclica Humanae Vitae, en la que condena una vez más la anticoncepción, pero también donde permite una cierta discusión, una cierta, o sea, no es tan categórica, sobre todo las razones en las que se basa, que, como vamos a ver, en el mismo texto prácticamente creo que está, hace referencia al Concilio Vaticano II y al documento Gaudium et Spes, que abre la puerta a esa concepción personalista del matrimonio. Entonces, si quieren leer Humanae Vitae, yo lo evito. En conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente, como vía lícita para la regulación de los nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que, o en prevención del acto conyugal o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Tampoco se pueden invocar como razones válidas para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos el mal menor, o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores, o que seguirán después y que por tanto compartirían la única e idéntica bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito ni aun por razones gravísimas hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad, lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Es por tanto un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo
y por esto intrínsecamente deshonesto, pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal fecunda. Bueno, acá aparece el viraje cuando dice que no se puede hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad, lo que es intrínsecamente desordenado, dice, y por lo mismo indigno de la persona humana. Y ya no dice, y por lo mismo contrario a la naturaleza y a la ley del Creador. Ya pone es lo que la vida hablábamos, humana. la razón, el fundamento es el hombre. Sí. Y la dignidad humana. Y no la naturaleza y el Creador. Y en definitiva, entonces, quien hiciese eso cometería un pecado contra la humanidad, sí, contra la dignidad humana. Se degradaría él mismo, pero no sería una ofensa al Creador. Con lo cual fue sentando las bases para encontrarnos después con el obispo que nos hemos encontrado. ¿No? Va cambiando. Pero o sea, si bien está... Humane Vitae parecería ser como una especie de luz en el medio de un gran pantano mental que tenía Pablo VI, indudablemente es una luz que tira también sus sombras, ¿no? Claro, y ya también en el discurso de octubre del 66 se había puesto la conciencia como parámetro No, por eso, posible modificación. Las razones no son las que corresponden. Exacto. Sí. Y por lo tanto, se puede jugar sobre eso. Ahí está. No, y si es la conciencia el día de mañana puede indicar otra cosa. Exactamente. Sí. No está sujeta a ninguna ley superior. Bueno, hay otra cuestión a la cual hay que responder, que ya se planteaba Pío XII en el año 58. Él, después de condenar la utilización de las píldoras como medio de contracepción directamente querida, se hace las siguientes preguntas, Pío XII. ¿Es lícito impedir la ovulación por medio de píldoras utilizadas como remedios en las reacciones exageradas del útero y del organismo, aunque estos medicamentos, al impedir la ovulación, hagan también imposible la fecundación? Una pregunta es esta. Otra, ¿está permitido su uso a la mujer casada, que a pesar de esta esterilidad temporal desee tener relaciones con su marido? Son dos preguntas bien claras que planteaba Pío XII. La contestación del Papa es magisterio de la Iglesia y por lo tanto obligatoria en conciencia. Decía Pío XII. La respuesta depende de la intención de la persona. Si la mujer toma este medicamento no con vistas a impedir la concepción, sino únicamente por indicación médica, como un remedio necesario a causa de una enfermedad del útero o del organismo, ella provoca una esterilización indirecta que permanece permitida según el principio general de las acciones del doble efecto. Pero se provoca una esterilización directa y en consecuencia ilícita cuando se impide la ovulación a fin de preservar el útero y el organismo de las consecuencias de un embarazo que no es capaz de soportar. Ciertos moralistas pretenden que está permitido tomar medicamentos con ese fin, pero es una opinión equivocada. ¿Entendió, señor obispo, que viene de Roma? Esa es la respuesta para él, ¿eh? Claro. Sí. Es necesario igualmente rechazar la opinión de muchos médicos y moralistas que permiten su uso cuando una indicación médica hace indeseable una concepción muy próxima. En estos casos, el empleo de medicamentos tiene como fin impedir la concepción o la ovulación, tratándose en consecuencia de esterilización directa. Entonces, ¿cuáles sean los casos? ¿Por qué hablar tan claro? ¿Por qué hablar tan claro? Porque sabía lo que venía después. Entonces, fíjense, 12 de septiembre del 58, un mes antes de morir. Entonces, ¿cuáles sean los casos que justifiquen este remedio? O sea, que Pío XII habla como remedio, que produce la esterilización indirecta. Bueno, eso es cuestión debatida entre los moralistas, entre los médicos. Se aceptan sin más razones terapéuticas para ordenar los ciclos femeninos. Parece dudoso el utilizarlo para inhibir la ovulación en el periodo de lactancia. No parece lícito si es para evitar el pánico del embarazo. Claro, otra consecuencia de la gestación. Otra cuestión planteada a posteriori que está
en el famoso reportaje al obispillo que viene de Roma, otra cuestión planteada a posteriori y que nos parece útil destacar en estos tiempos en que vivimos, es responder a otra pregunta que en su momento hizo correr mucha tinta y parece que sigue haciendo correr. ¿Es lícito ingerir píldoras anticonceptivas para evitar un nuevo embarazo producto de una violación inminente? Claro, de la mujer que está en peligro de ser violada, no la que ya ha sido violada. Bueno, pero igualmente. Está bien, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. El caso fue planteado a fines del año 58, cuando ciertas religiosas, fíjense que traten de armar la situación, no se trata de cualquier mujer, no se trata de las hordas, ¿no es cierto?, que irrumpen en Hollywood y van a violar a las diosas, ¿no es cierto?, de Hollywood, a las divas de la televisión o del cinematógrafo. Cuando ciertas religiosas de Congo, para evitar las barbaries que pudieran cometerse contra ellas, o mejor dicho, los efectos de estos atropellos, previa consulta tomaron píldoras para impedir la ovulación y con ello un posible embarazo no deseado. Sí. Algunos autores dijeron que sí, y de hecho lo tomaron las píldoras. Sin embargo, la respuesta correcta es absolutamente no, porque con la ingestión de píldoras anticonceptivas en esa situación, lo que se obtiene no es evitar el atropello, que de cualquier manera posiblemente se llevaría a cabo, sino una esterilización directa que, como vimos, hay que decir que es intrínsecamente mala. Correcto. No se trata de cerrar los ojos a una situación dramática, como la que podría haber presentado la periodista al obispillo en Uruguay. No se trata de cerrar los ojos ante algo malo no deseado, sino de que no se puede realizar una acción intrínsecamente mala para obtener un bien. Y es por otra parte la postura del mismo Pío XII. Aunque sin mencionar la situación concreta esa de Congo, en el discurso que señalamos, dijo: es necesario igualmente rechazar la opinión de muchos médicos y moralistas que permiten su uso, el de la píldora, cuando una concepción se hace indeseable en casos que no es posible mencionar aquí. En casos que no es posible mencionar aquí. Bueno, todos saben que estaba refiriendo a lo del Congo. A lo del Congo. En estos casos, sigue diciendo el Papa, el empleo de medicamentos tiene como fin impedir la concepción o la ovulación, tratándose en consecuencia de esterilización directa. Ahora yo digo, este hombre que viene del Vaticano, que es presidente de un estamento pontificio, ¿no conoce este texto? Pero quiere destruir todo esto, padre. Lo sabemos, quiere ir contra todo esto. Es evidente. Increíble, es increíble. Es increíble. Es evidente que la razón de sus palabras es esa. Es destruir todo. Veamos que esto ya escapa a ir a discutir el espíritu del Concilio Vaticano II. Claro. Se escapa. ¿Qué se puede ir a hablar con esta gente? Y lo del preservativo ya no son los monos del circo. Es el mismo patrón del circo, que en un libro habló. Sí. Entonces, ¿qué se puede ir a hablar? ¿Qué se puede ir a hablar con esta gente? Bueno, esos son los métodos químicos o métodos hormonales, farmacológicos. Sí. Bueno, ahora estarían después los métodos mecánicos, tanto en el hombre como en la mujer. Vemos que, evidentemente, la cosa siempre es no, de parte de la Iglesia. Sí, y absolutamente no. Sí, sí. No sé si dejamos acá, lo terminamos mañana. Faltarían los últimos 4 métodos, que evidentemente son cada vez tratados de forma mucho más escueta, simple, porque... Sí, lo podemos dejar para terminarlo mañana, que nos va a llevar un